¿Cómo están ustedes? Junto a todo el equipo de Noticiero Judicial les damos la bienvenida a una nueva revisión de las principales noticias ocurridas esta semana. Comenzamos con los titulares. Decanos y docentes de las facultades de Derecho del país se reunieron con el presidente de la Corte Suprema para analizar la primera versión de las colecciones jurídicas. Fue presentado el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país. Documentos originales con firmas de San Martín y O'Higgins nos permiten conocer la historia político-judicial de la época independentista en una nueva edición de Más allá de los libros. Y comenzamos con la revisión de las noticias. A promover la gestión del conocimiento es el objetivo que destacó el presidente de la Corte Suprema durante la reunión que sostuvo con decanos y docentes de las principales facultades de Derecho del país. En la cita entregó las conclusiones de la primera versión del proyecto de colecciones jurídicas y anunció la inclusión de nuevas materias de análisis como derechos laborales y del consumidor. Luego del exitoso seminario internacional sobre derechos de agua, ambiental, migrantes e indígenas realizado en el mes de noviembre en el marco de las colecciones jurídicas, el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, se reunió con los decanos y docentes investigadores de las facultades de Derecho del país que participaron en estas jornadas para agradecerles su dedicación y compromiso. Que se entienda que este no es un trabajo impositivo, sino que este es un trabajo colaborativo en que nosotros entendemos que somos beneficiados por el trabajo de las universidades y por eso lo reconocemos y lo agradecemos. La reunión realizada en el Salón de Acuerdos del Máximo Tribunal permitió intercambiar ideas y analizar la efectiva retroalimentación entre el Poder Judicial y la academia. Una alianza público-judicial que promueve un acercamiento a todas las instancias de reflexión del país, conocida como gestión del conocimiento. Todo lo que aprendemos y todo el resultado de las investigaciones tenemos que ponerlo al servicio de la comunidad. No hay mejor manera de servir a la comunidad que estando en contacto con los distintos actores del sistema de justicia. Permite que la investigación de los profesores pueda tener un beneficio más tangible, más cercano a los usuarios, a los operadores, desde el Poder Judicial hasta los abogados. El próximo paso del ciclo de colecciones jurídicas es publicar los resultados del trabajo conjunto entre las universidades y jueces que participaron del seminario, lanzar una plataforma web donde la ciudadanía tendrá acceso a toda esta información y avanzar en la segunda versión de este proyecto, el que incluirá materias como derecho laboral, del consumidor y de libre competencia, entre otros. El Instituto de Derechos Humanos presentó su quinto informe anual que contiene el diagnóstico actual de los derechos humanos en el país. En la ocasión estuvieron representantes de los tres poderes del Estado. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó a la ciudadanía su quinto informe anual. A la ceremonia asistieron el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, en su calidad de vicepresidente, el presidente de la Corte Suprema, el ministro Sergio Muñoz, y el vicepresidente del Senado, el senador Eugenio Tuma, y el expresidente de la República, Patricio Aylwin, entre otras altas autoridades y representantes de la sociedad civil y organismos internacionales. Al inicio de la presentación de este informe, un pupitre vacío representaba a los 43 normalistas desaparecidos en el estado de Guerrero, en México. El representante para América del Sur, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Américo Incalcaterra, y la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, fueron quienes analizaron la situación de los derechos humanos en Chile y América. La plena y efectiva implementación de los compromisos internacionales de los Estados en materia de derechos humanos sigue siendo un desafío. Observamos como grandes sectores de la sociedad en toda la región reclaman la realización de sus derechos y una mayor participación en los asuntos públicos. Tenemos una democracia, una ciudadanía que quiere cambios y en este camino los derechos humanos constituyen un norte y también un límite. En efecto, no todo cambio es bienvenido desde una perspectiva de derechos humanos, solo aquellos que avanzan y no retroceden en la garantía y respeto de dichos derechos sin discriminación de ningún tipo.
El informe entrega diagnósticos de la situación de los derechos humanos en el país, desafíos de la profundización democrática, accesos a la justicia, ejercicios de los derechos sin discriminación y violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas entre el año 1973 y 1990. Fueron algunas temáticas abarcadas. El documento también ofrece recomendaciones generales y específicas a las autoridades de los tres poderes del Estado. La directora del organismo destacó los avances de la Corte Suprema de Justicia en materia de derechos humanos. En los últimos años, la Corte Suprema, y no solo la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, los juzgados en general, están incorporando en sus resoluciones, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de Niños y Niñas, por ejemplo, el Convenio 169 sobre pueblos indígenas. Y eso habla de que estamos articulando mejor nuestras obligaciones internacionales en materia de derechos humanos con nuestras obligaciones nacionales. El informe sobre la situación de los derechos humanos en Chile del 2014 contribuye al debate público informado sobre el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas en democracia. La afición futbolística en ocasiones sobrepasa los límites. Las agresiones y los disturbios provocados en los eventos deportivos hicieron necesario crear una ley que sancione la violencia en los estadios. ¿Cuáles son las penas a las que se arriesgan quienes son detenidos por esta causa? Es la respuesta que les damos en la cápsula ciudadana de esta semana. ¿Cuáles son las penas que estipula la ley de violencia en los estadios? La ley de violencia en los estadios, o ley 20.620, data de 1994 y fue actualizada el 2012. En ella se establece un listado de penas para quienes cometan delitos en los recintos deportivos y sus inmediaciones. Para los delitos de lesiones y daños, porte de armas o elementos u objetos para provocar lesiones y daños, la pena será de presidio menor en su grado medio, salvo que el hecho tenga una pena mayor. Los desórdenes, amenaza, homicidio, robo con violencia o con intimidación, entre otros, serán sancionados con la pena señalada por la ley, pero no se aplicará la sanción menor. Las penas accesorias contempladas son inhabilitación hasta por 15 años para ser dirigente de un club deportivo, prohibición de asistir a cualquier espectáculo de fútbol por un periodo que va desde 1 año a la perpetuidad en relación a la gravedad de los delitos o a la reincidencia, inhabilitación para asociarse a clubes profesionales. También hay sanciones menos graves, como la irrupción en el campo de juego y ofensas al público, entre otras, que establecen penas de multa, además de la prohibición de asistencia a los eventos deportivos por un periodo que va desde los 6 meses a 1 año. Al son del bandoneón y acompañado de sus hijos, el ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño, presentó el concierto titulado Tardes de Tango. El evento se realizó en la Universidad Gabriela Mistral. Padre e hijos deleitando con un repertorio de tangos y milongas. Esa fue la postal que protagonizó el ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño, y 2 de sus hijos, Ángela y Gonzalo, quienes en el patio de la Universidad Gabriela Mistral demostraron que los lazos familiares también trascienden a lo artístico. Nos encanta tocar y esto se ha convertido en una tradición. Viene todo el mundo, pasamos una tarde agradable, todo el mundo canta, no pretendemos virtuosismo ni nada por el estilo, sino que pasar una hora y media juntos con agrado. Los recuerdos me han hecho mal. La armónica mezcla de voz, piano y bandoneón mantuvo conectados a los asistentes a través de tangos clásicos y modernos de grandes referentes como Piazzolla y Gardel. Fue tan distinto nuestro amor. La voz pone el toque, un poco el toque. Por eso puede haber distintas voces, pero aquí la gran actuación la lleva mi papá y mi hermano. Ellos son el fuerte. Hemos logrado hacer un fiato en que no nos topamos, en que básicamente yo hago un acompañamiento muy profundo, desde la mitad del piano hacia abajo, por así decirlo, que son las notas más oscuras, más profundas, más roncas, y él va haciendo muchas veces la melodía, va tomando el liderazgo melódico. Tarde de Tangos es un concierto que se ha vuelto una tradición, pues se realiza en el mes de diciembre todos los años, por lo que ya cuenta con un público fiel que tiene la posibilidad incluso de elegir sus canciones preferidas. Gira Gira, Cambalache y Malena fueron las más solicitadas al finalizar la presentación.
Y en la actualidad son muy escasos los documentos originarios de la época del Chile independentista. Sin embargo, en la biblioteca de la Corte Suprema encontramos una compilación de oficios que nos ayudan a conocer mejor la historia político-judicial de ese entonces. Este es un nuevo capítulo de Más allá de los libros. Con el ascenso del brigadier Bernardo O'Higgins como nuevo director supremo, se estableció la Cámara de Apelaciones como institución para ejercer la justicia, función que fue ratificada con el texto constitucional provisorio de 1818. Debido a su valor histórico, la Biblioteca de la Corte Suprema conserva en su colección patrimonial un ejemplar que compila toda la correspondencia recibida por la Cámara de Apelaciones de la época, los oficios del Supremo Gobierno y otras autoridades de los años 1817 a 1825. El libro compila todos los oficios que llegaban de las diferentes dependencias del tiempo, ¿no es cierto?, de las dependencias oficiales. Muchos oficios, que aquí los tengo marcados, importantes porque son muy reveladoras de cómo era la sociedad en ese tiempo y cómo eran las funciones que desarrollaban los organismos de la época. Las páginas de este texto comienzan con un índice que especifica los oficios de cada año, encabezados por el sello de postales de Chile que le otorgaban validez. Entre los cientos de circulares contenidas en este archivo se encuentra un documento escrito por la excelentísima Junta de Gobierno delegada, que decreta la entrega de ornamentos y útiles sagrados necesarios para la construcción del altar portátil del Batallón de Infantería número 3, requerimiento extendido por el entonces general en jefe de los Ejércitos Unidos, José de San Martín. Asimismo, es posible apreciar la firma de O'Higgins en varias correspondencias, por ejemplo en aquella donde pide al gobierno delegado que habilite la investidura de letrado a Gregorio Echagüe, quien tiene notoria aptitud para ejercer como asesor de la Intendencia de Concepción. Debido a los años de correspondencia que abarca este ejemplar, es posible afirmar que es el único que contiene la esencia de los 389 documentos oficiales recibidos por la Cámara de Apelaciones. Y una persona privada de libertad o condenado puede solicitar la remisión, la reducción o indulto de una pena. Este procedimiento es llamado indulto particular y se va a definir en la siguiente cápsula educativa. El indulto particular es una petición garantizada constitucionalmente, teniendo derecho todo ciudadano condenado a solicitarlo. Este beneficio consiste en la remisión, reducción o indulto de una pena y no procede respecto de los condenados por conductas calificadas como terroristas. Su otorgamiento se realiza a través de un acto administrativo que en virtud de la Constitución le corresponde al presidente de la República, adquiriendo la forma de un decreto supremo, el que debe ser firmado por el ministro de Justicia. El beneficio está contemplado en el artículo 32, número 14 de la Constitución Política de la República, que establece que dentro de las atribuciones del presidente de la República está otorgar indultos particulares en los casos y formas que determine la ley. El indulto será improcedente en tanto no se haya dictado sentencia ejecutoria en el respectivo proceso. Asimismo, está regulado en la Ley 18.050, que fija las normas generales para conceder indultos particulares y su reglamento. Un condenado tiene más posibilidades de acceder a este beneficio si ha cumplido la mitad de la condena o la tercera parte de la misma. Ramón Cohen fue un destacado funcionario del Poder Judicial que dejó un importante legado artístico. Su obra pictórica fue rescatada por una funcionaria judicial quien realizó una exposición póstuma de este artista en la región de Valparaíso. Estas coloridas pinturas se encuentran en el hall de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. 5 pájaros tropicales, vendedoras de cestas, mujer del cántaro y mujer con 2 pájaros son algunas obras del centenar que se encuentra en la exposición póstuma del fallecido funcionario judicial Ramón Cohen Gaete, quien dejó un importante legado artístico. La iniciativa surgió de una idea de la funcionaria del Juzgado de Familia de Valparaíso y ex compañera de labores del artista Jacqueline Olivares, quien con el apoyo de los fondos concursables del Departamento de Bienestar del Poder Judicial pudo realizar la exposición póstuma.
A mí me surgió la idea de mostrar los talentos que tenemos los funcionarios judiciales y me acordé de mi querido compañero de trabajo, Ramón Cohen. Y yo sabía de su talento, de que él hacía pinturas, pero realmente también fue una sorpresa para mí, igual que como para muchos que han visitado esta exposición, el saber que él había hecho tantas pinturas. Busca el reconocimiento de un funcionario que tenía un talento oculto. Y la idea es llamar a participar a todos los funcionarios que tengan talentos ocultos. Descubrir que hay otros talentos que pueden ser reconocidos por otros colegas, eso es lo fundamental de este proyecto. Ramón Cohen, conocido como Moncho, inició su carrera judicial en 1972. Fue funcionario del Juzgado del Trabajo y Juzgado de Menores de Valparaíso. El 2005 tuvo un fatal accidente que terminó con su vida y que le impidió asumir en el Juzgado de Familia. Pero gracias a las gestiones de su ex compañera de trabajo, su obra sigue presente. La muestra artística de la obra de Ramón Cohen estará abierta al público hasta el 19 de diciembre en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Y un encuentro de todos los presidentes de las Cortes de Apelaciones y consejos zonales del país se realizó en la capital. Esta y otras informaciones se las presentamos en el siguiente bloque de contingencia. En visita protocolar, el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, recibió al general del aire, Jorge Robles Mella, quien recientemente asumió el cargo de comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Durante la reunión, las autoridades conversaron sobre temas de interés para ambos organismos. La doctora en psicología Martin Powell, experta en casos de abuso infantil, dictó la charla denominada Entrevista Investigativa con Niños, organizada por la Asociación Nacional de Consejeros Técnicos del Poder Judicial en conjunto con la Universidad Católica y la Fundación Amparo y Justicia. Ante la presencia de jueces y abogados de familia, psicólogos y trabajadores sociales, la experta australiana se refirió a la técnica de entrevista video grabada y analizó los principales modelos de intervención a nivel mundial. En el Teatro Regional de Rancagua se realizó la cuarta jornada de Derecho Penal, instancia participativa que reunió a más de 400 personas y que fue organizada por la Corte de Apelaciones de la ciudad, la Fiscalía Regional, la Seremi de Justicia y las asociaciones nacionales y regionales de magistrados. En esta oportunidad, los panelistas invitados centraron su análisis en el tópico responsabilidad penal de las empresas. Presidentes de las Cortes de Apelaciones, administradores zonales y representantes de los consejos zonales del país se reunieron en una jornada de reflexión en Santiago. El director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Antonio Larraín, expuso sobre el presupuesto 2015, mientras que el presidente de la Corte Suprema, ministro Sergio Muñoz, realizó un llamado a los asistentes a realizar una planificación óptima, utilizando los recursos asignados al 2015 para mejorar la calidad, oportunidad, bienestar y comunicaciones del Poder Judicial. El Poder Judicial no se puede construir sin participación. Escuchando y de alguna manera planificando el futuro. No vamos a poder atender todos los requerimientos este año, pero si hacemos una planificación, sí vamos a poder atenderlo en un tiempo y en un plazo organizado y espero que sea algo breve y que se vean los resultados. Y de esta manera ponemos fin a la presente edición de Noticiero Judicial. Como siempre, muchas gracias por seguirnos y los invitamos a que día a día sigamos comunicándonos en las diferentes plataformas web del Poder Judicial. Nos encontramos en cualquier momento, que esté muy bien.